abrazados por tu amor. Fuimos conquistados por tu amor. Fuimos perdonados por tu amor. Se nos dio vida por tu amor. Te adoramos porque te amamos. Y te amamos porque tú nos amaste primero. Estableciste tu reino aquí en la tierra. Nos has tenido por fieles. Somos reino de sacerdocio aquí en la tierra. Somos tus embajadores. Somos tus hijos, tus siervos, tu iglesia, tu pueblo. Los que tenemos el privilegio de adorarte y bendecirte. Tú eres digno, solo tú eres digno de alabanza y adoración. Oh, amado, amado. Yo soy una vida que te vi aquí. Preparamos nuestro corazón como templo y morada tuya. Te preparamos aposento para ti, papá. Esta es tu habitación. Adorarte es provocar tu manifestación. Adorarte es nuestro diseño. Adorarte es el propósito de nuestra creación. Para la alabanza de la gloria de tu nombre. Solo queremos estar contigo. Es por genética espiritual. Es por vínculo espiritual. Es por el alineamiento de una nueva vida en Cristo. Que queremos estar contigo. Anhelamos tu presencia. Disfrutamos tu presencia. Vivimos en tu presencia. En todo tiempo y en todo lugar. Eres el Dios en cuya presencia estamos. Bendito eres, amado Dios, eterno Padre. Te amamos, Señor, en tu presencia habitaré, en tu presencia moraré, en tu presencia viviré, amado eterno Padre. Dios se rama de base que en derremere voy tabacasia. Gracias, Padre. Gracias por tu Hijo en la cruz del Calvario. Gracias, eterno Dios. Gracias, Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, Salvador nuestro. Gracias por tu Espíritu Santo en nosotros. Gracias por el Consolador en nosotros. Gracias por ese Maestro que nos enseñará, nos recordará todas las cosas. Gracias por el Espíritu Santo que nos toma y nos guía y nos enseña. Y nos guía a toda verdad. Tu palabra es la verdad. Gracias te damos, Rey, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Gloria al Rey, gloria al Rey. Aleluya, gloria al Señor, gloria al Señor. Levante sus manos al cielo, dígale gracias, papá.
saque alabanza de sus labios al Rey que vive y permanece para siempre. Y bendecimos su nombre, bendecimos a los que nos ven a través de las redes, a través de esta línea de comunicación electrónica y en casa, y a usted que está en su lugar, en cualquier parte que nos esté viendo, le recordamos que si está de acceso a nuestro lugar de reunión, la próxima semana estamos de aniversario, viernes 7 de la noche, sábado 6:30 de la noche, ¿así es, pastora? El sábado a las 6, viernes 7 de la noche, sábado 6 horas 6 p.m., sábado y el viernes 7 p.m., para que podamos celebrar fiesta al Señor, 11 años, Señor bendito. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Déjese venir un tiempo de gloria al Señor. Está recordando que cuando venimos acá, antes podían mis 3 hijos con las bocinas. Hoy me levanta solo uno, amigo. Gloria al Señor. Sea muy bienvenido, tenga muy buenas noches. Aquí usted, las visitas que nos visitan aquí hoy, bienvenidas. El Señor tiene algo preparado para nosotros. Amén. Sé que hay algo muy lindo. Yo sé que usted ha sentido la presencia del Señor. El poder de la fe, o es la fe un poder. El poder de tu fe, personalizando el tema, el poder de tu fe, o es la fe tu poder. Hablando de los dos términos, así de manera rápida: poder, recordatorio; dominio, control; autoridad, reinado, señorío. El que tiene poder dice cuánto tiempo tiene, cuánto tiempo no tiene. El que tiene el poder, el que tiene el señorío, el que tiene mando, dice cuándo sale, cuándo no sale, hasta dónde es el nivel y hasta dónde. Mando, dominio, señorío. Diga conmigo, por favor, poder. La fe viene o surge por el oír la palabra de Dios. Exponernos al poder de la palabra de Dios, entonces eso nos activa en la fe. Cuando dice el oír la palabra de Dios, va más allá de un término natural que usted y yo conocemos como oír. Y en el léxico abundante de la Real Academia Española, oír, escuchar, prestar atención. Y entonces dentro de esos términos está también oidores olvidadizos. O como decimos nosotros en el coloquial hondureño, no sé si en otras naciones lo dicen, por un oído le entra y por otro le sale. Entonces, no está ahí. El oír es retener. Cuando dice oír la palabra es oír, es retener. Por ejemplo, le pongo un ejemplo. Cuando dice aquí el oír la palabra de Dios, es como un capturar de llamar la atención. Cuando le dicen su nombre, Josué Joel Gómez, por favor. Entonces yo, atención, dígame. Atención, es un llamado de mando, de autoridad. No es que le voy a hablar la palabra de Dios y a ver si escucha, a ver si tiene producto la palabra de Dios, a ver si tiene resultado. En este fundamento, en el exégesis de la palabra, oír no significa a ver quién escucha. Como que allá a lo lejos se escucha un merengue, allá al otro lado una bachata, por allá se escuchan unos hermanos intercediendo, por allá hay un culto, por allá hay un perro cantando. No. No es escuchar cualquier cosa, es prestar atención a una voz audible, correcta, direccionada, que le llama y que le capta. Es la voz de Dios. Y dice, por el oír la palabra de Dios viene la fe. La fe viene, surge, viene con el mismo impacto, con el mismo poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene un poder intrínseco en sí misma. Tiene un poder que hace transformar y cambiar el sistema natural de cada uno de nosotros, hablándole a lo espiritual que somos usted y yo. Todos somos espirituales. Todos somos espirituales. El asunto es que no todos vivimos de manera espiritual. No todos saben y se dan cuenta que tienen una vida espiritual. ¿Por qué cree usted que los demonios tienen acceso a comunicarse con la gente? Con cualquiera que no esté alineado al espiritual de Dios,
va a ser presa fácil para ser comunicado por los demonios. Pastor, no diga eso. Se lo digo para advertencia, para que sepa, no para que tenga miedo. Yo no sabía, yo no entendía, yo tenía una ligera idea. Es más, en aquellos entonces, le estoy hablando, déjeme hacer memoria porque, ¿verdad? Los años pasan, y 74, 84, pongamos 90. En los años 90 eran pocas las películas de terror y que salían, mucho menos ir al cine. Ir al cine, las películas venían 4 o 6 meses después de que se estrenaban en los cines en Estados Unidos. Y, escuchaba uno y de repente me encontré con un muchacho que estaba endemoniado y con otros 2 hermanos y el pastor dijo, ayúdeme. Yo no recuerdo haber dicho, no sé qué hacer, no sé, ¿y esto cómo se hace? Voy a la escuela de liberación de demonios, ¿qué hago? Necesito un curso intensivo de 7 horas inmediato, de media hora. No, allí. ¿Y nosotros qué hacemos? A usted le va a parecer algo como decir que irresponsable. No, yo no lo veo, nunca lo vi así. Recuerdo que el pastor nos dijo en la casa de él, en la sala de él, quédense con él ahí, yo voy a ir a descansar. Cualquier cosa me hablan, voy a ir a dormir, ahí voy a estar en el cuarto. Y nosotros nos quedamos con aquel muchacho. Y como a las 2 y pico de la madrugada, usted empezaba a gritar a aquel, a hacer gestos, y se le empezaba a marcar el cuerpo. Así como usted lo ve en la televisión. Lo que sucede es un descubrir de lo que ya sucedió. No son cosas irreales. ¿Por qué le menciono esto? Porque yo no sabía cómo era eso. Pero yo siempre había dicho, yo soy una persona de fe. Y el Señor me dijo, tú dices que tienes fe, muéstrame tus obras. Y repita después de mí, porque la fe sin obras es muerta. Dice la palabra de Dios. Una cuestión es que usted y yo somos personas de fe. Yo tengo fe, yo por eso creo en Dios. Perdóneme, usted está totalmente equivocado y equivocada. Dios existe. Crea o no usted, crea o yo no, o lo crea, Dios existe. No es de fe, es que yo tengo fe que Él existe. Él es, y es el autor y consumador de la fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios, y usted y yo creemos en Él porque el Espíritu Santo de Dios nos convence de que somos pecadores y que Él, al ser pecadores, nosotros necesitamos ser perdonados y ser liberados de juicio y ser liberados de nuestros pecados. Entonces dice que el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y creemos que Jesucristo, como autor y consumador de la fe, murió en la cruz del Calvario y su sangre fue derramada y me limpió, me libró de todos mis pecados. Es una puerta de salvación. Cambió el entorno de mi vida y de todo aquel que en Él cree, para que no se pierda, dice, mas tenga vida eterna. Diga después de mí, mas tengo vida eterna. Aleluya, gloria al Señor. La palabra de Dios es por oír la palabra, el oír. Le pongo un ejemplo, así rapidito. Hay personas que le prestan su oído a emisoras, ya sea de noticias, ya sea de música, ya sea sociales o de farándula. Y usted habla con esas personas, si esas personas escuchan todo el tiempo reggaetón, le saben la vida a los reggaetoneros. Los divorcios, las separaciones, cuántos hijos tiene, cuántos ya tiene, cuántas casas tiene, la última pinta de la moda, se lo saben, porque le prestó su oído. Y ese oído ha sido capturado por ese mensaje. Mi oído por mucho tiempo fue capturado por lo que era el marxismo, el leninismo, por lo que era Che Guevara, por lo que era revolución. Pero también yo escuchaba la palabra de Dios. Y había como una disyuntiva en mi vida. Claro, la carne, el socialismo quería salir. Y me di cuenta que había sido invadida mi vida de esa. Le estoy hablando de algo claro. Usted habla con alguien que escucha noticias, calamidades, angustia, le va a saber todo lo que va a suceder y lo que no ha sucedido. Y usted va a ver que esa gente pasa con taquicardia, con dolores de cabeza, con miedo, con temor, y no viven solos, viven acompañados y atrapados del monstruo del miedo y del temor. No trabajan, no producen, no hacen algo. ¿Por qué? Porque tienen miedo. Y lo que hacen, andan viendo monstruos por todos lados. Y no son ángeles. Porque también
algunos ángeles, así de como nos pintan los monstruos, nosotros nos podemos asustar. De repente se le aparece, imagínese, usted va sola, va solo, y se le aparece un querubín. Me mandó Dios y abre las alas. Dice que tiene ojos por todos lados. Y para que no te me escapes, y le enseña la planta del pie, imagínate, 17 ojos. ¡Ah! Hace como un monstruo, ¿no? Porque así nos han enseñado. Lo monstruoso es lo raro. Yo decía que me cae mal que me digan que eso es raro, decía yo. Y un día alguien me dijo, vos te calentás porque querés, me dijo. Alguien culto, alguien que había leído, un maestro, un mentor de mi vida, mi padrino de boda, y me dijo, investigar lo que significa ser raro, me dijo. Las rarezas no son comunes, me dijo. Las rarezas son únicas. Las personas raras hacen cosas que no todo mundo hace. Y aunque a otros no les guste, no les parezca bien, son acciones únicas. ¿Sabes qué te están diciendo? Que eso es especial, no seas loco, hombre. Me dijo. Sentite agradecido, me dijo. Uy, Dios, ya me raba ahora, por favor. ¿Me entienden? No entendía. A veces uno tiene ese enfoque carnal, natural. Me están viendo, todos me están viendo. ¿Qué tengo de malo? Tengo una mancha en la camisa. ¿Ah? ¿Qué dice? No me peiné. Lo están viendo nada más porque usted está pasando. No es porque tenga algo malo. Ahora, cuando andamos en nuestro mundo de pecado, dice, el impío huye sin que nadie lo persiga. Y también se lo digo con causa y efecto. Cuando yo había pecado y alguien me quedaba viendo y decía, ¿será que me vio? ¿Ah? Y de repente me quedaban viendo y ya no te miraba, vos, ¿qué tal? Y solo era para saludarme, pero le aseguro que las piernas me caen. Iba para la iglesia yo a arrepentirme, y el pastor estaba en la entrada. Ay, no, ya le contaron, ya le dijeron. No sabía nada, hombre. Él estaba ahí en la puerta esperando que yo llegara para saludar. Joel, ¿cómo está? Bien. Y enfrente de mí le preguntaba a Giselle, Giselle, ¿qué tal se porta Joel? Bien. O a veces le decía, pregúntele a él. No sabía. Pero eso es lo que sucede. Tenemos un enfoque natural y carnal del cual tenemos que salir porque es difícil entender, percibir lo espiritual y que nuestra fe tenga efecto en un mundo, en un nivel de carnalidad. Es difícil. Las cosas espirituales no se disciernen de manera carnal. Hebreos capítulo 11, versículo 1, por favor, acompáñeme en la lectura. Mientras usted lo busca, nos acompañamos un momento de líquido. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Si usted nota, hay dos palabras que con ligereza no tienen como ni significado alguno, por decir así. Pero aún en el español, en la Real Academia, dice, es, pues, tiene es y tiene coma, pues tiene coma. Esas dos palabras, una de dos letras o sílabas de dos letras y la otra de tres letras, que cabal pueden ser una sílaba cada uno. Con ese significativo coma que tienen entre ellos, viene y parte de algo que dice certeramente, verdaderamente. Le estoy diciendo es como que le estoy diciendo es. Declara desde una corte que así es y se amartilla. Una vez que el juez martilla, está sentenciado. No hay retrospectiva. Lo que tiene que hacerse es una apelación. Entonces vea usted que dice, es, pues. Entonces está diciendo, así es decretado, así es establecido. Pues, entonces, pues, debe de suceder, pues, hay una característica que inmediatamente nosotros conocemos como inercia o como lógica. ¿Qué sucede si yo disparo un arma? ¿Qué sucede con la bala? Se va a conducir a velocidad.
¿Qué sucede si yo disparo un arco, una flecha con un arco o con un arcabuz o con algo más tecnológico? Inmediatamente la flecha va a velocidad máxima. Eso es lo que sucede. Pues lo que certeramente es, tiene un acontecimiento. Y dice significativamente en la lectura del versículo 1, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esas dos palabras, a veces nosotros las podemos leer, le decía, con manera rápida. Versículo 2 dice, porque por ella, mire porque por ella, ¿por quién? Por la fe. Alcanzaron buen testimonio los antiguos. Versículo 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Versículo 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Oiga esto, por la fe Abel ofreció mejor ofrenda, mejor sacrificio a Dios y alcanzó testimonio de que era justo, porque por la fe obedeció. Oiga esto, y dice también, dando Dios, oiga esto, dando Dios testimonio de su ofrenda y muerto aún habla por ella. Abel ya no está, Abel ya murió, pero su ofrenda habla. Una ofrenda que fue conducida por fe, en obediencia, y que es visible, y que fue recibida, y que da testimonio, que cuenta la historia. Mire qué hermoso. Versículo 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. No tenía tumba, no hay tumba de él, no hay lugar donde alguien quiera ir a llorar por él, o en su defecto para lo que Dios lo evitó para que le adorasen. Y antes que fuese traspuesto, antes que eso sucediera, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Aquí quiero hacer una pausa antes de continuar. Crea que le hay. No es que donde yo me arrodillo, ahí está Dios. No es que en la iglesia donde yo voy, ahí está Dios. No es que yo elegí ese monte para ayunar y ahí está Dios. Yo conozco gente que no ayuna en los templos. Yo conozco gente que ayuna en los montes. Y no hay ningún problema. Pero también conozco gente que me discute a mí, me dice, los ayunos suyos no valen. En la montaña, vaya a la montaña, allá al desierto. Si se siente bien, muy bien. Hubo alguien que me dijo cuando tenía como 23 años, pastor, un miembro de la iglesia, pastor, ayunemos. Si usted es el pastor, ayunemos. Yo estoy 16 días de ayuno. Excelente, le dio. Ayune entonces, le dio. No, acompáñeme. Cuando Dios me diga, lo voy a acompañar. No era competencia la cuestión. No se trata de eso. No se trata de que lo que yo estoy es donde está Dios. Significa que la existencia de Él es soberana y que en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar, usted tiene la certeza, la confianza que cuando usted le clama a Él, Él está ahí para escucharle. No es que a ver si Dios me escucha. Esa sintonía ofende a Dios. Ese sentido de pensar, le voy a pedir a Dios, quizás. Cuando nosotros sabemos que las peticiones que le hacemos a Dios no van de acuerdo a la palabra de Dios, no son justas, no sabemos que no están aprobadas por Dios, no le vamos a torcer el brazo a Dios como quien agarra, como en la escuela cuando agarraba a un niño, dije Catusi, si no me das te lo arrebato. Y salga corriendo porque si te lo agarra pedrada a uno. Yo acordándome de mis años 80 o 86 allá en la San José y en la Pedro P. Amaya, el Progreso. No se trata de tratar de torcerle el brazo a Dios.
Es que yo quiero. Dice, hasta ahora no habéis recibido porque no sabéis pedir. Más adelante vamos a ver ese tema porque también parte de lo que es la fe. Ahora, vea esto. Dice, es necesario que se acerca a Dios y crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. En otras palabras, cuando usted viene a Él y usted le pide a Él y usted sabe que lo que usted le está pidiendo a Él está de acuerdo a la voluntad de Dios, Él ya lo cumplió. Un padre y una madre responsable, un padre y una madre que aman a sus hijos, que trabajan y viven para sus hijos, antes de las 2 de la tarde, solamente que no tenga dinero o algo, no le ha dado de comer a sus hijos en el almuerzo. Pero a las 2 de la tarde los niños ya comieron, ¿verdad? Y cuando y si hiciera un poquito así, pasadito, como su pastor cuando estaba niño, ¿y qué quiere? ¿Que ande en la cocina? Le digan a uno, ¿ya comió? Porque es cierto. O sea, ya proveyó. Así es papá, así es Dios. Él sabe de qué tenemos necesidad. Dice que Él es poderoso para darnos mucho más, mucho más abundante de lo que usted y yo pedimos. Que está en su diseño, en su propósito, en su voluntad. El asunto es conocer la voluntad de Dios. El asunto es caminar en la voluntad de Dios, alineados. Dice, y hablábamos de eso la vez pasada, y las bendiciones te alcanzarán. El Señor me asigna una misión, así como Él asignó a Jonás. Y me dice, condúcete para el norte. Y yo me conduzco al sur. Y veo que la gente en el sur es bendecida. Solo yo. ¿Quién te mandó para el sur, papá? La voluntad de Dios decía norte. Pero lo que van a conocer es un pastor Joel conduciéndose para el sur, lamentándose, llorando. Y quizás hasta envidiando la bendición de los otros. Porque estoy en el lugar y en el camino equivocado. Porque desobedezco a la voluntad de Dios y a la dirección del Espíritu Santo de Dios. Versículo 7 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios, oiga esto, acerca de algo que aún no se veía, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. No es que tenía miedo de lo que iba a acontecer. Un temor de reverencia, de obediencia, de que lo que estaba haciendo agradase a Dios. Mire esto, nunca había llovido y Dios le habla a Noé de algo que no había sucedido. ¿Qué van a pensar de mí, Señor? Que estoy loco. Hoy, ¿por qué no va a la iglesia? No, se cae la iglesia, así decían algunos. Se cae, si yo voy a la iglesia, se cae la iglesia. No, no se preocupe, no se cae. Y se cae, no mata a nadie, la volvemos a construir. No, no, a la iglesia, es que van a reír, pastor. Como dicen los muchachos por ahí, me van a rebanar, pastor, si voy a la iglesia. No importa. El que viene a mí, dice el Señor, yo no le echo fuera. Y me dice el pasaje, por la fe Noé. Y Noé construyendo algo para lo que nunca había sucedido. Y aún a veces nosotros. ¿Y por qué no le predica eso? Ese hombre enojado. Más bravo era la gente en el tiempo de Noé. Y Noé predicaba. Viera, yo le hablo de Dios y me insulta a mujer. Es mejor que la insulte a usted y que cuando usted o yo lleguemos a la presencia de Dios nos diga, ¿y por qué nunca le hablaste a tu vecino y a tu vecina? Es que era bravo, más bravo el jefe. Y él es fuego consumidor, dice, pero que también es amor. Asumir el compromiso y la responsabilidad de paternidad es obediencia total. Muchos queremos los beneficios, pero huimos y descaradamente entramos en desacato a las órdenes de papá. Pero sí queremos comer y sentarnos a la mesa de papá, a lo que él sirve, pero no queremos trabajar en la viña del Señor. Por la fe Abraham, versículo 8, por la fe Abraham, terminando el 7, dice Noé, por lo que no se veía, con temor preparó el arca, que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene
por la fe, oiga esto. La fe produce una acción obediente en la fe, nos conduce, oiga esto, a ser partícipes de la justicia. Hermoso. Ahora, Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Días atrás le habíamos estado hablando del sacerdocio de la nación de Israel y cómo nace Israel. Y esto es una alusión de cómo nace el reino de Dios estableciéndose en esa nación. Todo pueblo, toda nación. Honduras tiene una lengua, Honduras tiene una cultura, Honduras tiene una constitución, Honduras tiene patrimonios ecológicos de tierra, Honduras tiene un nombre, tiene una bandera, que nos parezcamos a otros colores. Honduras tiene eso. También los reinos antiguos tenían un Dios, una religión, un lenguaje, una escritura. Y Dios le dijo a Abraham, sal de ahí, porque yo voy a constituir algo nuevo partiendo de ti. No significa que iba a odiar, significa que iba a ser diferente. Ya conmigo, no significa que voy a odiar a mi prójimo. Significa que voy a ser diferente. Podemos ser hijos de la misma madre, del mismo padre. Pueden ser mellizos, guatos, se pueden parecer mucho, pero el alma de cada uno de ellos tiene una asignación del cielo y es distinta en cada uno de ellos. Totalmente. Eso es personal con Dios. Versículo 9 dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas. Y menciona a Isaac y a Jacob como coherederos de la misma promesa. Versículo 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Mire esto, dice el versículo 11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz, aún fuera de tiempo, de la edad. Repita después de mí, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Y se acuerda que Sara se rió? ¿O no sabía? Cuando le estaban dando la noticia al esposo. Uno dice que se rió no porque le faltó fe, sino porque pensó en el placer a su edad. ¿Ah? Pero mire que aun cualquier argumento que nosotros le podamos ver como de duda, dice aquí la palabra de Dios, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Anciana y estéril, y voy a salir embarazada. ¡Qué locura! Porque el evangelio de Dios es locura para los que se pierden, dice. Para los que se pierden. Es locura. No hay comprensión, no hay entendimiento. ¿Qué es esa tontera? Se pierden. ¿Por qué? Porque no hay entendimiento. Versículo 12 dice, por lo cual también de uno, y haciendo alusión al marido, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Vea esto, importantísimo, poderoso, la fe, el poder. Vuelvo y leo el título. El poder de la fe, o la fe es poder, personalizando el título. El poder de tu fe, o es la fe tu poder. Todo lo que acabamos de leer aquí, después de la descripción bíblica o conceptual del significado de fe, confianza absoluta, certeza, convicción, que alguien o algo es o existe, de aquello que sucederá o llegará, de algo que tendremos o que podremos lograr, es fe. Alguien dijo hace muchos años, referente a esta palabra, certeza y convicción. Convicción, me dijo. ¿Sabes qué es esto? Me dijo. Es cuando un preso está sentenciado a 27 años y le dicen,
el 7 de mayo del año 2032 usted sale libre. Él tiene la certeza, la convicción que ese día va a salir libre. Se cumple la sentencia, que ese día las puertas son abiertas. Está seguro. ¿Quién le dice a él lo contrario? Está establecido, está declarado. Hay un decreto, hay una sentencia, hay una corte, hay un juez que lo dijo. Lo que dijo Dios sucederá. Lo que dijo nuestro Padre eterno sucede. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Clama a mí, yo te responderé. Vuélvete en amistad con Dios, dice la palabra. Yo estoy contigo. El que en mí cree no se perderá, mas tiene vida eterna. ¿Por qué? El que cree en él recibe. Eso lo dijo el Señor. Establecido, es la constitución del cielo, es la conducta, es la norma, es lo establecido, es la constitución nuestra aquí en la tierra. Su santa y bendita palabra, poderosa, eterna. El cielo, el sol dejará de alumbrar, la luna nunca más volverá a reflejar el sol, la fuerza del sol. La tierra dejará de existir y su palabra permanecerá para siempre. El mundo visible dejará de ser y usted y yo llegaremos a ser invisibles en la transformación de la glorificación de nuestros cuerpos cuando Cristo venga por nosotros. Y en la invisibilidad, para este ojo natural que ya no existirá, todo lo natural no va a dejar de ser. Y aún en el cielo, su palabra permanece para siempre, porque Él es Dios, Él es Rey y es Señor. Gálatas 5:22 dice que la fe es fruto del Espíritu Santo. Y si quiere, no lo busque, solo le hago referencia. Dice, porque los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, fe. Dice que el fruto, oiga, la fe es fruto del Espíritu Santo. Vamos al contexto natural, humano, carnal, físico, que usted y yo entendemos. Por fruto, desde nuestra perspectiva natural y humana, que es una extensión o un brotar de algo nuevo con y de la misma esencia de su semilla y de su fuente. ¿Quién aquí entre los presentes y la audiencia a través de la pantalla habrá sembrado un mango diciendo, voy a sembrar este mango ahorita en enero y en abril voy a ser el único que va a estar comiendo uvas y manzanas porque ese palo me va a dar uvas y manzanas? Va al supermercado y compre porque ahí no le va a salir uvas y manzanas. Nadie. Ahí va a haber un mango de la esencia, de la raíz. Y ojo, que si la semilla que le salió de injerto, cuidado y le sale ácido como el que estaba, porque hay que tener, hasta para eso hay que tener ojo, cuidado y saber qué tipo de semilla siembra. Porque no es las semillas se pueden parecer, pero los sabores son distintos. Y las cantidades, no digamos, de producción. Eso es lo que entendemos nosotros por fruto. Entonces decimos que la fe que yo tengo es fruto del Espíritu Santo de Dios. Mire esto. ¿O ignoráis que sois templo del Espíritu Santo de Dios? Se les olvida que ustedes tienen el Espíritu Santo de Dios en vosotros, dice. Entonces, la fe es fruto del Espíritu Santo. Qué lindo, mire, ve. Pero si estamos hablando del fruto, oiga esto, si estamos hablando del fruto del Espíritu Santo, no puede haber entendimiento natural, le decía yo, congruente a lo espiritual para una comprensión si nosotros somos carnales. Por mucho que usted y yo querramos explicarle la Biblia a alguien que no ha aceptado a Cristo en su corazón, va a ser difícil de entender. Hay gente que tiene necesidad de escuchar la palabra de Dios y abren su corazón y entienden como por una razón y en una razón común, pero es difícil que haya una revelación que les sustente la vida. Ellos saben que Dios existe. ¿Cómo es esto? Que murió en la cruz del Calvario, ¿para qué? Para perdonar pecados. O sea que si yo, así como soy delincuente, pecador, así como soy malvado, así como soy perverso, si yo me arrepiento, mis pecados son perdonados. Sí. Y dice el Señor que escribe tu nombre en el libro de la vida y serás salvo. Y no solamente tú. Hay una oportunidad porque tú abres una puerta. ¿Para qué? Para que también tu familia venga a la conversión a la vida eterna. Está maciza la onda. Seguimos hablando, pastor. Muy bien, gracias. Pero no aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Les parece la idea?
les gusta. Pero hasta que Cristo es Señor de sus vidas, hasta que Él viene a hacerse, y dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, una confesión de arrepentimiento, donde yo niego vivir en mi voluntad para vivir en la voluntad de Dios, a la palabra de Dios. Hay entendimiento, hay razones. Por eso es que así como hay gente también tranquila que le pide algo, decime por qué Judas se ahorcó. Por lo mismo que vos venías aquí enojado a preguntarme que te conteste. Por lo mismo. ¿Y por qué? Porque te he equivocado, porque tengo el error. Yo creo que es cierto. Jesús no escogió gente que no sabía. Si yo creo que en aquel entonces había alguien que podía ganarse la vida dando máster en finanzas, era Judas. Si nosotros hablamos de gente millonaria que hizo pisto de la noche a la mañana, petrolero, minero, etcétera, qué sé yo, ahí no había loto que valiera. Judas le vendía la arena a los árabes y la compraban. Era alguien que sabía de administración, alguien que su enfoque era la economía, sabía. El asunto era que había un diseño ya establecido. Le faltó fe. Había un diseño establecido. Y incluso en esa conversación, Jesús le dice, ¿sabes qué, Judas? A los pobres los van a tener siempre, pero yo no estaré siempre, le dijo. Va a haber oportunidad para darle una ayuda a un pobre siempre. Eso se lo dijo a Judas. Y a usted y a mí, ¿sabe qué nos dice el Señor? Al que al pobre da, a Jehová le presta. Pero no le vaya a darle y después va, Señor, devolveme, apurate, que mira. Cuidado, no le va a torcer el brazo a Dios. No puede. Es más, hay gente que trabaja así. No sé, yo siento, oiga esto, vienen tan agradecidos con el Señor y que está bueno. Y sienten que el Señor le ha hecho un milagro y yo no sé cómo pagarle al Señor. No trabaje como para pagarle al Señor. Usted y yo no le vamos a pagar a Dios lo que ha hecho. Cada vez que usted y yo le sirvamos a Dios, nos vamos a ver más enjaranados de Dios. Dice eso Adrián Romero en un canto, deudores por amor. Nosotros le debemos a Dios el amor, todo lo que nos sucede es por amor. Y Él nos ama, no con amor carnal y terrenal, sino con amor eterno, con perfecto amor, con ternura. Nos conoce, nos abraza, nos consuela. Para accesar a una revelación espiritual, solo podemos hacerlo desde nuestra activación espiritual como hijos e hijas de Dios por medio de la fe, porque tenemos al Espíritu de Dios dentro de nosotros, revelándonos la palabra, guiándonos a toda verdad dentro de la palabra de Dios. Cuando usted y yo aceptamos a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida, somos sellados con el Espíritu Santo de Dios. El sello del Espíritu de Dios es la evidencia de que somos sus hijos aquí en la tierra y nuestro nombre inscrito en el libro de la vida. Yo le he dicho a usted y le aclaro, yo le enseño mi cédula y ahí dice Josué Joel Gómez Orellana, 1804. No, cuidado. Entonces, allá no hay, mira, allá aquel pastor de Progreso que está en Lima, ¿cómo es que se llama? Josué Joel. No. Dice Apocalipsis que le va a dar una piedrecita blanca y en esa piedrecita hay un nombre que solamente la sabe Dios y al que se la dio, y usted a mí. Ese es el nombre que está inscrito en él. ¿Qué apellido? Es que a mí me gusta el Gómez. A mí se me sale el Gómez, que se me salga y que me menta Cristo. Porque ese es el asunto. Y cuidado que se me salió el Orellana. Porque el Gómez es Patepluma y el Orellana es Olanchano. De esa mezcla vengo yo. San Rafael de la Empira y Mangulilo Lancho. Para mucha honra, hondureño 100%. Amamos la Lima, gloria al Señor. Y el asunto es, que caminamos erguidos. Y el Señor es un nombre, es el nombre. Por eso dice, te puse nombre, mío eres. Ay, el Señor me puso Josué Joel Gómez, y Josué significa el Señor salva, y Joel significa profeta gritón. Uy, ay, no. Ya me gusta mucho, Es un nombre, Él es. Le digo esto, ¿por qué? Porque a veces estamos nosotros tan enamorados de esta carne, de lo que tenemos, de lo que somos. Qué bonito soy, como me quiero. Por mí me muero. Solito cantando y uno, está amado. Amar a Dios por sobre todas las cosas. Y entonces, como me amo tanto,
Tengo miedo de predicarle a aquel porque me va a insultar, porque me da pena, me da vergüenza que me miren humillado. Humillémonos pues ante la poderosa mano de Dios y Él hará a nuestro favor. En este pasaje, aquí en Hebreos 11 que hemos leído, se lo resumo de esta manera. Dios nos dice que por la fe somos conocidos. Y usted vio ahí, hablaron de Abel, hablaron de Enoc, hablaron de Sara. Usted vio los nombres de estos personajes. La pregunta es la siguiente, o la sugerencia, el ejemplo evidente de la fe de algunos personajes en este mismo pasaje trascienden los tiempos y los siglos. ¿Hace cuánto sucedió lo de Abraham? Y usted y yo estamos hablando de esto. Existe Israel, aunque estén problemas con Gaza ahí entre ellos, aunque ellos están esperando a que venga el enviado de Dios, porque para ellos no es Jesús, no es Yeshua no es el que había de venir. Todavía están esperando. Hay unos que sí creen, judíos creen que Jesucristo es el Señor, pero no. Se pondría de pie alguien y me dijera, un momento, no creemos en Jesucristo, creemos en Yeshua HaMashiach. Sí, es el mismo Señor y Salvador mío. Pasa que yo vivo en Honduras y hablo español de la Real Academia Española y ellos hablan hebreo. Concepto, importante conocer el hebreo. Pero tampoco usted puede desestimar a alguien que le diga a usted que Yeshua HaMashiach es su Señor. O como usted escucha que alguien dice, el Eterno, se está refiriendo a Dios, Jehová Dios, Elohim, el Todopoderoso. Pero también algunos que le dicen, J es como Pablo. Le está diciendo que Jesús era como Pablo, que Jesús no era el Salvador. Así es lo que está pasando hoy en día. Entonces mire usted cómo trasciende la fe de ellos. Cómo dice que Sara y como Abraham ya casi muerto, una multitud como las estrellas. La fe de ellos. La fe le llevó a Abel dar una ofrenda que todavía hoy habla de ella. Por la fe venimos a ser entendidos. Perdón, ¿podíamos hablar de las evidencias de nuestra fe? ¿Podíamos tomarnos un tiempo para que usted nos cuente el producto de la fe suya? Yo le puedo contar el producto de mi vida íntima con la pastora. Se llama Gladys Joar Gómez de Hernández ahora. Es un producto que yo tengo, un fruto. Amner Josué Gómez, casado con 2 hermosos nietos y con la bella hija de mis amados aquí. Y tengo también otra evidencia, se llama Calé Josué. Y así, pero estamos hablando de los frutos de la fe. Si la fe es fruto del Espíritu Santo, entonces las obras que yo hago por fe son fruto de la obediencia de caminar en la fe. No se trata de alardear, pero yo le podía mostrar a alguien, mire, él aceptó a Cristo, yo le evangelicé. A estas alturas, si yo no tuviera evidencia, me sentiría un poco mal. Mire, fulano, el Señor lo sanó de sida, le diría. Ahí está, se llama él, ¿eh? Cuénteles. Mire, el otro, lo iban a operar del cráneo. Y ahí estaba la evidencia. Y 16 días después fue a consulta y le dijeron que no tenía nada. Evidencias. Pero nosotros, yo tengo fe. Yo tengo fe, Señor, que los hermanos van a ir a la iglesia. Yo solito me voy a un coscorrón con este micrófono. Ustedes tienen que venir porque la Biblia dice, no dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre. Y si usted no viene, no crece. Y si usted no viene, no escucha este mensaje. No se trata de que yo lo entretenga. Se trata de la responsabilidad que tengo. Y en esa responsabilidad que tengo, yo tengo que intimar con Dios. Como le decía disparado. Más que información, imparte con la unción. Con tu unción en mi vida, Señor. Con una unción que les haga a ellos captar la palabra. Y que la palabra de vida. Que tu palabra, Señor, esté en sus corazones. Y que amen tu palabra. Y que pongan tu palabra en la tabla de su corazón. Y que caminen con ella. Para que de la abundancia del corazón suyo hable su boca y hablará palabra de Dios. Algunos lo leyeron.
Y eso es lo que sucede. Cada uno de nosotros somos lo que pensamos, aún en el silencio. Cada uno de nosotros come el fruto de nuestra boca, aún lo que hablamos en el secreto. La palabra de Dios dice que comer el fruto de tus labios. Y hay gente que habla cosas bien feas, en lo secreto y en lo público, y eso es lo que come. Y no se da cuenta porque no lee la palabra de Dios. Como cuando un día, no sé si la pastora me lo estaba diciendo como tirando un chanfle así, como un gol olímpico, me dijo un día, como dice Proverbios, me dijo, el ojo morado es seña del hombre dado al vino. Uy, dije yo, que está ya choteó, dije yo, que yo me he hecho mis cosas por allá, dije yo, ah, ¿cómo así? Le dije yo, ah, yo no lo leía, dije yo, y me fui, papá. El ojo morado es seña del hombre dado al mucho vino. Uy, papita. Y más adelante, la persona que guiña el ojo dice mala paga. Oye, ay, con razón, aquella doña nunca me pagó, dije yo. Y yo dándole crédito, y cuando le cuento a la pastora me dijo, es que como no habías leído la Biblia, entonces no le hubieras dado crédito. Así dice la Biblia. Yo no se lo estoy inventando. ¿Y usted cree que esos son cosas inventos de Dios? Mira, iglesia, hay que leer la palabra de Dios. Instruirnos en ella misma. Ahora, por la fe, dice el pasaje aquí en Hebreos 11, por la fe venimos a ser entendidos de cómo fue creado el universo. Y dice que lo que se veía y lo que no se ve fue creado, de lo visible o lo invisible fue creado de lo que no se veía. Pero entendidos, ¿cómo? Entendimiento es más allá de lo natural, con la dirección e instrucción del Espíritu Santo de Dios. Porque hay cosas que se necesitan entender, inquirir en la lectura de la palabra de Dios. ¿Y cómo es esto, Señor? Como eso que le han enseñado a usted y quizás usted ya está aburrido, o en los seminarios le dicen, es más fácil que entre un camello por la aguja, por el ojo de una aguja, que un rico en el cielo. Ricos hijos del infierno, todos se fueron. No, no es así la cosa, está equivocado, hermano. Eran unas cuchillas que eran como de este tamaño, como así. Y el camello, había que quitarle toda la carga al camello. Y el camello caminaba, entraba casi a gatas. Y había que jalar la carga y entrar por ahí, porque eran como los prototipos de aduanaje que tenían las grandes ciudades cuando estaban en los grandes comercios. No está hablando de una aguja de enhebrar, que es la que usted sabe. No, no, nada que ver, hombre. Eso es aquí. Eso es aquí, amado. La aguja, la historia, el conocimiento. Ah, no, por ahí. Y un camello entraba ahí. Ah, y camellos usan los ricos. Todos los ricos entraron al cielo ya. Entonces, el que va a quedar es usted y yo, y ellos van a entrar. Hay que entender conocimiento. Esa es palabra, entendimiento. Ahora, eso es cuando dice seremos entendidos. Ahora, como continuación a esto, ¿cuántas cosas nos han sucedido o nos están sucediendo en este momento y nosotros carecemos de entendimiento respecto a ellas? ¿Por qué razón? Porque es falta de nuestra fe. Porque nos falta fe. No, pero es que la Biblia dice que todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios. Y yo amo a Dios. Partamos ahí un lapso. Número 1, usted ama a Dios. ¿Cuánto usted sirve a Dios? ¿Cuánto usted honra a Dios? ¿Cuántas veces usted ora a Dios? ¿Cuánto se somete usted a Dios? Eso también implica amar a Dios. Sí, es que amar a Dios es que te amo, te amo, te amo. No, tranquilo. Muestre. Fe, muéstrame tus obras. Pero también dice el pasaje, los que andan conforme a su voluntad. Los que vivimos dirigidos por su Espíritu Santo. No se trata solo de amar. Porque si así hay un montón que dijeron hasta que la muerte los separe y no duraron ni 3 meses. Y ahí están un montón de historias. ¿Va? Y andan diciendo por allá que también aman a Dios. Mira, amado. Dice, entonces estamos hablando de falta de fe, rechazando el perfecto plan de Dios en nuestras vidas, o peor aún, hay unos que le reprochan a Dios los acontecimientos de las cosas porque no las entienden. Pero esto me pasó a mí, ¿por qué me pasa esto? Y entonces se empieza a altercar con Dios.
cuando hay una confusión, cuando no hay entendimiento, cuando no hay luz. Y cuando no hay luz ni obediencia, entonces no hay fe, porque la fe viene por oír la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es nuestra guía, la palabra de Dios nos instruye. Y la fe es la que nos sustenta a caminar a través de esa palabra. Al vivir entendidos de la soberanía, de la soberana voluntad de Dios, es aceptar sus designios, o sea que nuestra obediencia es fruto de nuestra fe. Cuando nosotros aceptamos los designios de Dios, cuando nosotros entendemos la soberanía de Dios, que Él es absoluto, y usted cree, es que yo no concibo que Dios que Dios permita. ¿Y quién lo va a permitir? Así. ¿Sabe qué sucede? Que estamos mal acostumbrados. Que la vieja guardia nos decían, aquí mando yo y punto. Así nos decían, ¿no? Y si no le gusta, agarre sus maletas y váyase. Busque dónde vivir, muchacho. Absoluto no tengo aquí en la casa yo. Porque el viejo, la viejita. Y aunque esa viejita queda con un leño de la hornilla, pero mandaba, ¿va? A veces creemos que así nos tiene. Dios no habla así. Dios instruye. Dios dirige. Pero nos cuesta escuchar su voz. El oír su palabra. No es que si le queremos escuchar. Él nos dice con nombre. Hay cosas que no suceden en lo secreto, amada iglesia. Hay cosas que nos suceden a nosotros mismos, solos a nosotros. Y nosotros sabemos que Dios hablándonos. No se haga oidor olvidadizo. Porque ese es el entendido. Porque eso es lo que sucede. Porque por eso la semilla del evangelio en aquellos que oyeron la palabra y solo se afanaron y ya estuvo, se la comieron las aves, la ahogaron los espinos, no tuvieron fuerza para crecer entre la piedra, pero aquella que cayó en buena tierra. Y aún en la buena tierra dice que un día se levantó el Señor y dijo, oiga, amaneció cizaña entre el trigo. ¿La cortamos, Señor? No la corten, porque me pueden cortar el trigo. No corten la cizaña, pero la cizaña molesta, le quita el alimento al trigo. La cizaña está metido entre ahí, estorba. No estorba. Le va a enseñar al trigo cómo no debe de ser, cómo establecer diferencia. Le va a enseñar al trigo compartir aun con aquel que le caiga mal y que le moleste, porque yo soy Dios, dice el Señor. Nos cuesta entender. Mío, como el niño pequeño, mío. Tiene 5, 4 carritos, juguetes, se le cae hasta con la boca y no puede. Deme uno, le dice el hermanito, no. Y cuando le hace así, se le caen 5. El hermanito tuvo la culpa. Fíjate usted. Y encima del hermanito va a pelear. Y el peleón es él. Por eso tenemos que madurar, crecer, ser espirituales, dejar de ser carnales y dejarnos instruir por la palabra de Dios y guiar por su Espíritu Santo. Y con ello, oiga esto, nos familiarizamos con el poder creador de la palabra de Dios, que todo lo que vemos fue hecho de lo que no se veía. Y todo lo existente, visible o invisible, fue creado, ordenado por el poder invisible de Dios. Todo lo que nosotros vemos. Y que oiga esto, y que sin evidencias claras, versículo 6, y que sin evidencias claras de ser movidos o guiados por la fe, es imposible ser agradables a Dios. Es imposible agradar a Dios. Necesitamos mostrarle al Señor. Santiago 2:14 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Pregunta. Y si un hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad del mantenimiento cada día, escuche el versículo 16, dice, y alguno de vosotros le dice, id en paz y calentaos y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Imagínense que usted y yo tengamos abundancia y que venga el prójimo, alguien que usted y yo sabemos que tiene necesidad y le saluda y que de repente no tiene comida, no tiene vestido y usted le dice, Dios le bendiga, Dios le guarde, buen provecho cuando vaya a cenar, oiga, y usted sabe que no tiene nada. Y esa es su fe. No, pero es que es lo único que tengo. La viuda dio lo único que tenía. Allá, 2 blancas, cuando enseña el maestro. Pero también la viuda
dio lo único que tenía, priorizando, dándole la primicia al sacerdote que representaba de Dios, y la harina y el aceite no escaseó nunca, porque entendía y la palabra le impactó. Creyó en la palabra de Dios a través del profeta. Quiero concluir leyéndole estos versículos. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mire qué tremendo. Si usted y yo creemos que Dios es uno, que Jehová Dios uno es, sí. Por eso le decía que hay mucha gente que sabe que Dios, y le dice, es que yo para meterme a la iglesia, a mí, yo a Dios lo respeto. No me río, pues no falta respeto, pero ahí no hay respeto. Ahí no hay compromiso. Ahí lo que no hay es negación de sí mismo y dejar que Él sea Señor de nuestras vidas. Porque eso es lo que Él pide. Déjeme ser tu Señor. Quiero que hagas mi voluntad y quiero que dejes de hacer tu voluntad. ¿Cuál es su voluntad y mi voluntad? Nuestros caprichos, nuestros deseos, lo que a nosotros nos parece que es bueno. Lo que es nuestro enfoque es que yo creo, es que a mí me parece, es que mire, somos sabios en nuestra propia opinión. Y dice el Señor, no debe de ser así. No debe de ser. No seas sabio en tu propia opinión. Mateo 21, 21 y 22. ¿Qué le parece si se pone sobre sus pies? Mientras le leo estos dos versículos. San Mateo 21, 21 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, que si tuviese fe, no dudaréis, no solo haríais esto de la higuera, sino que si a este monte le dijeres, quítate y échate al mar, será hecho. Todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. ¿Y sabe por qué dijeron esto? Porque Jesús llegó a un árbol de higos y buscó frutos y no tenía. Y entonces el Señor le dijo, nunca más haya fruto en ti. Oiga esto. No le dijo desaparezca. ¿Cuál es el diseño de una planta? Si en ciencias naturales en tercer grado, en segundo creo ahora la enseñan. Las plantas nacen, crecen, y si usted lo sabe, repita conmigo, más fuerte, se reproducen y mueren. Y si no se reproducen, que muera. Y se secó la higuera. Y los discípulos quedaron así, wow, ¿viste lo que hizo el maestro? La higuera se secó. Entonces Jesús le dice, si ustedes tuvieran fe y no dudaran, harían esto.